Parte de la muerte científica de Cristo, luego de haber conocido dos grandes momentos de su pasión y extraordinarios sucesos, como fue el que haya sudado sangre y la misma flagelación, en esta segunda parte, queridos amigos, vamos a conocer otros dos grandes momentos de su pasión antes de morir. Uno, vamos a ver cómo se llevó a cabo, cómo fue coronado Cristo. Según el Evangelio nos habla de una corona de espinas. ¿Realmente esto fue cierto? ¿Realmente fue una corona de espinas que se ciñó en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo? Y el segundo aspecto que vamos a conocer en esta segunda parte de la muerte científica de Cristo es, en este caso, cómo cargó su cruz. ¿Cómo fue esa cruz? ¿Realmente cargó la cruz completa? Como se pueden apreciar en imágenes en el interior de iglesias, conventos, monasterios, en óleos, láminas y cualquier otra representación gráfica, como siempre nos hicieron creer. Vamos a conocer en esta segunda parte. Así, queridos amigos, que vamos a conocer estos dos grandes momentos que forman parte de la pasión de Cristo. Uno, con respecto a la corona de espinas. Dos, cómo Cristo cargó su cruz. La cruz completa, o solo una parte de él. Cómo los romanos llevaban al condenado, al patíbulo, a la pena capital. Cómo lo humillaban, haciéndole cargar su cruz. Vamos a conocer estos dos aspectos que forman parte de la segunda parte del segundo capítulo, la muerte científica de Cristo. Acompáñeme en esta segunda travesía. Otra de las imágenes interesantes acá en el convento de Santo Domingo es el famoso Señor de la Caída. El Señor de la Caída, imagen que podemos apreciar, es de un Cristo, es de Jesús cargando su cruz, lo que comúnmente nos han enseñado y conocemos en diversas imágenes, tanto como estatuas y a la vez imágenes impresos en libros, láminas y otros. Ahí podemos apreciar al famoso Señor de la Caída, imagen donde se puede notar al Cristo cargando su cruz a un costado, que forma parte de su pasión, del Vía Crucis que atravesó. Interesante imagen que muestra la pasión de nuestro Señor. De igual forma, tenemos más imágenes del suplicio, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En esta vitrina podemos apreciar otro, donde se nota el Cristo yaciente o muerto, descendido, después de haber sido descendido de la cruz, como nos muestra la imagen, completamente su cuerpo maltrecho, destrozado, debido a la tortura sufrida, atravesada durante su pasión. Ahí podemos apreciar en la imagen bien clara la frente completamente ensangrentada, el cuero cabelludo, donde se ciñó la corona de espinas, pómulos completamente con hematomas, golpeado por lo que atravesó nuestro Señor, y su cuerpo maltrecho, su costado, con dirección a su corazón, tiene la herida de la espada, de la lanza de Longinus que lo atravesó. Igual su mano, su brazo, su rodilla, su pierna. Realmente es un suplicio total, como se pueden apreciar en esta imagen del Cristo yaciente. Aquí, en el interior
del convento de Santo Domingo. Observamos detenidamente la siguiente imagen acá en el interior del convento de Santo Domingo. Es el Cristo doliente y yaciente, como pueden apreciar, crucificado, con los brazos extendidos, verticalmente el cuerpo, completamente destrozado, producto de la pasión, prácticamente el avasallamiento que hicieron con él durante su pasión. Lo torturaron por completo, lo laceraron con hematomas, heridas sangrantes, con pérdida de sangre en cantidad de fluidos, prácticamente agonizante en la cruz yaciente, en la cima del Gólgota o monte de la Calavera. Observemos con detenimiento esta imagen aquí en el convento de Santo Domingo. Como pueden apreciar, tiene la corona de espina ceñida a su cabeza en forma de anillo o circular que rodea, que circunda su cráneo. Observen también con detenimiento la cruz incrustada en la palma de las manos, tanto en una como en la otra. Como pueden apreciar, completamente su dorso, completamente su cuerpo, la parte delantera destrozada, producto de la flagelación, las caídas y el tormento o suplicio que atravesó con dirección al Gólgota. En la parte inferior observen los clavos introducidos en sus pies, un pie uno sobre otro. La gran pregunta que nos hacemos, queridos amigos, ¿así fue la crucifixión de Cristo? Ello lo vamos a conocer paso a paso, basándonos en esta imagen, como la mayoría en el mundo cristiano lo representa en imágenes, gráficos y otros. Veamos pues la muerte científica de Cristo a continuación. Visitar el convento de Santo Domingo por el jirón Conde de Superunda, accedemos a la Plaza Mayor o Plaza de Armas de Lima, que está a mi espalda, y luego entramos a esta calle conocido como Jirón Carabaya. Y como pueden darse cuenta, queridos amigos, a mi espalda se encuentra el costado del Palacio de Gobierno de Lima. Y continuando el Jirón Carabaya, sale a la segunda cuadra de la calle conocido como Jirón Ancash. Y a través del Jirón Ancash, muy cerca a este lugar, se encuentra el convento San Francisco, donde va a ser el siguiente monumento eclesiástico que vamos a visitar para conocer acerca de la muerte científica de Cristo. Y otro monumento interesante podemos encontrar a mi espalda, y uno de los monumentos interesantes que podemos encontrar finalizando el Jirón Carabaya, donde estamos en estos momentos, es la Casa de la Literatura Peruana, donde anteriormente funcionó la estación de desamparados del Ferrocarril Central de Lima, un gran monumento cultural, literario, que no podemos pasar desapercibido o dejar desapercibido. Y a continuación vamos a ir al Jirón Ancash. A través de él accederemos al segundo monumento eclesiástico que en esta Semana Santa vamos a visitar para conocer mejor aún acerca de la muerte científica de Cristo, que es el emblemático Convento San Francisco. Así que acompáñenme, queridos amigos, en esta travesía.
amigos, llegamos al segundo monumento emblemático de trascendencia para el mundo católico de nuestro país, y en especial la ciudad de Lima y el centro histórico de Lima más aún. A espalda mía se encuentra el frontis de la iglesia San Francisco. Hemos accedido a la iglesia San Francisco viniendo desde la segunda cuadra del Jirón Ancash. Tenemos acá un paso de la Plaza de Armas o Plaza Mayor de Lima. La iglesia San Francisco se encuentra ubicada a un lado de la plazoleta San Francisco o plazuela de San Francisco, prácticamente a espaldas de la Plaza Mayor o Plaza de Armas de Lima. Para ser exacto, entre el Jirón Lampa y el Jirón Ancash, como pueden apreciar ustedes. Es así que hemos llegado a la iglesia San Francisco, así como lo hicimos hace pocas horas atrás en el convento de Santo Domingo, para ver imágenes, óleos o pinturas acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de esas evidencias, de esas pruebas factibles, poder conocer con exactitud cómo fue las 18 horas de la pasión de nuestro Señor, y que en esta Semana Santa lo rememoramos. Estamos sobre este hecho trascendental para todo el mundo cristiano. Acompáñenme pues, queridos amigos y amigas, en esta nueva travesía, recorriendo la iglesia San Francisco, no solo la parte exterior, sino mejor interior, y analizando las imágenes y qué nos dice a su vez científicamente sobre esa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos pues en esta travesía. ¿Cómo están mis queridos amigos? Nuevamente nos encontramos esta vez en el interior del convento San Francisco para continuar con la segunda parte acerca de la muerte científica de Cristo. Esta vez vamos a conocer dos aspectos importantes de su pasión y vamos a analizarlo detalladamente. ¿Qué dice la ciencia médica acerca de estos hechos? Uno de ellos, la famosa coronación de espinas, y la segunda, cómo Cristo cargó su cruz. Vamos a conocerlo detalladamente. ¿Cómo ocurrieron estos hechos? Uno, la coronación de espinas de Cristo, que forma parte de su pasión. Y dos, cómo Cristo lleva puesta su cruz. Y ahí podemos apreciar a mi espalda otra imagen interesante que encontramos en el interior de la iglesia San Francisco. Eso es lo que nos dice la tradición, que Cristo cargó su cruz completa a un lado, a un costado de él, con dirección al Gólgota o la montaña de la calavera. Acompáñame a conocer más sobre este hecho maravilloso, histórico, basado en investigación científica. La muerte científica de Cristo. Segunda parte. Acompáñame. Nos toca conocer, queridos amigos y amigas, acerca de la coronación de espinas que sufrió nuestro Señor Jesucristo en su pasión. Iniciaremos el estudio de este hecho a partir del conocimiento de la famosa corona de espinas. Posiblemente las espinas provinieran de la planta Euphorbia splendens, también llamada comúnmente como corona de Cristo. Las espinas son hojas modificadas que dan lugar a formaciones agudas, aleznadas, a veces ramificadas, provistas de tejido vascular, rígidas por ser ricas en tejidos de sostén. Las espinas pueden tener una longitud de 2 o 3 centímetros. Se producen múltiples heridas, pequeñas, punzantes,
pinchazos, incisiones, cortes, e incisiones, contusiones, cortes unidos a golpes o cortes producidos por instrumentos no cortantes, que abarcan la parte superior de la frente y se continúa hacia atrás por ambos lados de la cabeza, afectando a los huesos parietales, temporales y occipital. Las heridas son profundas, afectando a toda la galia capitis o cuero cabelludo, una de las regiones cutáneas con más capilares del cuerpo. Los pabellones auriculares se hallan igualmente perforados por la acción de los pinchos punzantes de la corona. No podemos olvidar que, como narra los evangelios, la corona de espinas fue hendida, presionada, apretada sobre la cabeza con golpes de palos que los soldados romanos propinaron a Jesús. Ello lo menciona en su evangelio San Mateo, capítulo 27, versículo 30. Como consecuencia de las profusas hemorragias provocadas por las múltiples heridas, todo el cabello, en toda su longitud, se encuentra empapado de sangre húmeda o con costras originadas al secarse y coagularse la sangre. El dolor generado en las muy abundantes terminaciones nerviosas cutáneas craneales que captan estímulos dolorosos, conocidos como nociceptores, es muy agudo. Además, la pérdida adicional de sangre que debió resbalar por la frente, cayendo hasta los ojos, impidiendo una correcta visión, sienes y cabello, pudo ser considerable. También es posible que parte de la abundante sangre que caía desde la cabeza y desde la frente pasara a la boca, fuera absorbida y contribuyera a aliviar en alguna medida la intensa sed que Jesús ya sin duda padecía por la fuerte deshidratación, por sudoración y hemorragias, y por la pérdida de electrolitos, comúnmente conocido como sal, además de la sensación de calor por la fiebre que sin duda padecía. Ya es la tercera hemorragia: sudor de sangre, flagelación, la coronación de espinas. Es probable que comenzara a instaurarse un proceso de coagulación intravascular diseminada como consecuencia de la existencia de muchas lesiones y traumas del cuerpo de Jesús. Las bacterias que aprovecharon la debilidad de Jesús durante la flagelación para infectar las heridas, empiezan a segregar toxinas que contribuyen a agravar el proceso de coagulación. Puede que la capacidad hepática de sintetizar y liberar factores de la coagulación pudiera estar tan agotada por parte de oxígeno insuficiente al hígado, que la capacidad de mantener el equilibrio de coagulación en la sangre de Jesús podría haber estado muy comprometida. Ahora conozcamos con respecto al ex-hom. Pilato lo presenta al pueblo con un aspecto espantosamente deplorable. Ahí tenéis a vuestro rey. Ello lo menciona en su evangelio San Juan, capítulo 19, versículo 14. Jesucristo flagelado, con la corona de espinas en la cabeza, cubierto con un mugriento y maloliente manto de burla, somnoliento, con gran debilidad, el pelo revuelto y desgreñado, y con costras de sangre coagulada, encogido, doblado por la fuerte descarga nerviosa y el intenso dolor,
con contusiones y hematomas en la cara por el trato brutal y quizás temblando y tiritando por el dolor intenso, el frío y la fiebre, que se produce cuando se pierde mucha sangre, con una sed aún más intensa, saliva pastosa y espesa, la lengua seca y los labios agrietados de la propia sequedad. Dolor de cabeza tensional. Le hacen llevar un trozo de palo en la mano a modo de cetro y se le presenta como un rey, varón de dolores, no hoy en el parecer ni hermosura, con el rostro que espanta. La debilidad es ya muy grande. Progresa el shock por falta de sangre, posiblemente complicado con inicio de shock infeccioso, posible comienzo de insuficiencia cardíaca por menor retorno venoso y arritmia provocadas por el alto potasio en sangre, complicadas por fuertes taquicardias a causa de la reacción de estrés, por descarga nerviosa. Progresa el posible derrame pulmonar y pericárdico que comenzó en la flagelación, lo que dificulta la respiración aún más complicada por la referida postura de flexión del tronco y la pleuritis. Jesús sufre una sed fortísima por la gran deshidratación que activa fuertemente el sistema renal y los centros cerebrales reguladores de la ingesta de agua y de la sensación de sed. Se produce una retención renal en la medida que los riñones funcionan competentemente de sal y agua y aumenta de la secreción de potasio gracias a una hormona, la aldosterona, en un intento para paliar algo la altísima concentración de potasio por citólisis muscular y de glóbulos rojos masiva. Cualquiera que sea el estado final de alteración de la concentración de potasio, es razonable que contribuyera a complicar la excitabilidad nerviosa, neuromuscular y cardíaca. Ya se ha mencionado un posible comienzo de insuficiencia renal, en el que pudieran estar actuando al menos 3 mecanismos. La primera, las células musculares, al ser rotas por las contusiones fortísimas de la flagelación, vierten una proteína a sangre, la mioglobina, que destruye el sistema de filtración del riñón. Segundo, las fuertes lesiones de la flagelación en la región lumbar que pudieron contusionar directamente los riñones. Y la tercera, la intensa vasoconstricción arteriolar, aferente y eferente causada por la angiotensina 2, otra hormona hepática segregada junto a la aldosterona, deja casi sin sangre al riñón. Y en todo momento Jesús permanece callado, perdonando, aceptando el sufrimiento, quizá preparándose ya para el duro camino que le espera hasta el Calvario. ¿Cómo están, queridos amigos? Continuando con esta segunda parte acerca de la muerte científica de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, de Jesús, o como quieras llamarlo tú. En esta oportunidad
vamos a conocer un poco más y reforzar lo anteriormente visto y escuchado. ¿Cómo fue? Otra de las penurias que forman parte de la pasión de nuestro Señor, conocido como la famosa coronación de espinas que sufrió en esta pasión terrible nuestro Señor Jesucristo. Miren ustedes, como ya es conocido por todos, queridos amigos y amigas, en realidad Cristo le van a ceñir a su cabeza, a su cráneo, no una corona en forma de halo o en forma circular o forma de anillo, como quieras llamarlo tú, sino más bien, queridos amigos y amigas, va a ser un casquete. Sí, un casquete confeccionado, hecho por los soldados romanos de espinas, de una corteza formado por espinas. Se calcula entre 2 a 3 centímetros de longitud cada una de estas espinas. Es decir, no te olvides, haciendo un recuento visto en la primera parte del video anterior sobre la muerte científica de Cristo, las penurias que ya había atravesado nuestro Señor. Recuerda que este Jueves Santo en la noche se llevó a cabo en el tabernáculo la famosa, conocida como Última Cena. Realmente la alimentación, la digestión, lo que comió en ese momento nuestro Señor conjuntamente con sus discípulos, apóstoles también conocido así, fue realmente un alimento pobre. Un famoso ácimo o pan sin levadura y el famoso vino. Pero fue pobrísimo, no fue opíparo lo que se alimentaron, comieron en ese momento. Luego irá al huerto de los olivos o Getsemaní, en la cual orará, y según lo que hemos visto anteriormente, su pasión, su penuria, la desesperación, el estrés, la preocupación, comenzará a presentarse nuestro Señor con la famosa sudoración de sangre o la supuesta sudoración de sangre, que ya en la primera parte, en el primer video anterior, lo hemos aclarado, conocido como la hematidrosis o hematohidrosis, es decir, la sudoración sanguínea o de sangre. Ahí perderá ya sangre nuestro Señor. No se olviden ustedes, queridos amigos y amigas, que según los médicos, los hematólogos, el ser humano contiene sangre en su organismo entre 4,5 a 5 litros de sangre, nada más. Fíjense ustedes, ya comenzó con este hecho a perder sangre de nuestro Señor. Y ahí se produce su captura, prácticamente en plena noche. El juicio se llevará a cabo en plena madrugada, entrando ya el famoso Viernes Santo. Será agredido, será golpeado, recibirá contusiones, hematomas, hinchazón en el rostro, más pérdida de sangre. A continuación, con el calvario, con la penuria, con el caos que vive nuestro Señor, luego tenemos la famosa flagelación, que también en la primera parte ya lo hemos aclarado, hemos visto y detallado este suceso lamentable. En la flagelación, con el famoso flagrum, o también llamado flagellum, que contaba con un mango corto de madera y caídas, especie de cuerdas hecho de cuero, finalizado cada cuerda
con 2 bolas de plomo. Algunos señalan que en la extensión de la cuerda en su caída había pedazos de vidrio y hasta de hueso, que con un solo latigazo, 3 cuerdas, que con un solo latigazo afectaba el cuerpo, en este caso de nuestro Señor Cristo, hacía 6 heridas. Y observando el signo de la sábana santa, el santo sudario, o comúnmente conocido también como manto de Turín, podemos encontrar no menos de 240 heridas en el cuerpo del Señor, producto de la flagelación. No solo en la espalda, sino también delante, que abarca desde la nuca, pasa por el tórax y llega a los miembros tanto superiores como inferiores. Prácticamente lo destrozaron. Si hablamos de no menos de 240 heridas en su cuerpo, como lo señala, como lo evidencia, como lo demuestra el signo de, o la sábana santa, santo sudario, como quieras llamarlo tú, a Cristo lo flagelaron más de 40 veces, así como lo escuchan. Los judíos solamente aceptaban 39 o a 40 lo mucho, pero los romanos era más de 40. Si hablamos de 240, no menos de 240 heridas en su cuerpo, producto de la flagelación, ya saquen su cuenta ustedes cuántos latigazos sufrió nuestro Señor, tanto adelante como atrás de su cuerpo. La pérdida de sangre, la laceración, probablemente hasta se notaba huesos como la costilla eran expuestos tras esta severa flagelación, este severo castigo. Más sangre, más fluidos, más agua, el mismo electrolito, o comúnmente llamado sal, había perdido nuestro Señor. Y eso, que queridos amigos y amigas, no estamos hablando de la laceración y la infección que él tenía. Sí, ya los microorganismos como bacterias estaban haciendo más estrago a su organismo. Y sumado a ello, órganos internos, órganos blandos, como es el caso del corazón, riñones, hígado, entre otros, también sufrían estragos. Y ahora pasamos a la famosa coronación de espinas, queridos amigos. Realmente fue terrible lo que pasó a nuestro Señor. Una cosa es hablarlo, ver a través de imágenes, un video por ahí como este, o que alguien nos cuente, nos explique, y otra cosa es atravesarlo, como lo hizo nuestro Señor. No contento con ello, queridos amigos y amigas, ahora Poncio Pilato no le quedó otro, a Cayo Poncio Pilato, repito, reitero, no le quedó otro. Tanto fue la presión de los enemigos de Cristo como los fariseos, al mando de líderes como Caifás y su suegro Anás, y un grupete. No quiero que lo tomen a mal y piensen que uno es xenofóbico. No. Aquí nada tiene que ver el pueblo judío en su conjunto. Solo un grupete, un pequeño grupo manejado, manipulado por los intereses de los fariseos, secta religiosa que imperaba en ese momento. Enemigos de Cristo, como no pudieron tumbar a través de sus ideas, pensamiento, doctrina, lo hicieron a través de la fuerza. Acabar con él para que sus intereses no sean perjudicados. Es así que Poncio Pilato decidirá de una vez por todas acabar con él. Pero previamente los soldados romanos, después de flagelarlo, burlándose de él, como dicen los evangelios, ciñeron en su cabeza
la famosa corona de espinas. Pero como lo reitero, lo dije en un primer momento, no fue una corona sino un casquete prácticamente que afectó todo su cuero cabelludo. Gran parte de su cráneo fue afectado. Así como lo escuchan, así como lo observan. Sí. Por ejemplo, ¿qué parte de los huesos del cráneo fueron afectados? Es el caso del hueso del cráneo, de los 8, prácticamente de los 8 huesos que está conformado nuestro cráneo, y lo podemos ver a través de imágenes. Obsérvenlo bien, voy explicando, y a través de la imagen lo van notando, lo van apreciando para que entiendan mejor de lo que estoy hablándoles en estos momentos, queridos amigos. Observen ustedes la imagen y vamos escuchando la explicación. Fue afectado el hueso frontal de la parte delantera del cráneo, más o menos a esta altura. Sumado a ello, tenemos un hueso frontal. Fue afectado también los 2 huesos temporales que están a los costados y forman parte de la sien. Los temporales que están acá a los costados. Y a su vez la explicación que estoy haciendo. También fue afectado los 2 huesos. Los 2 huesos parietales que están acá en la parte superior. Los 2 parietales a ambos lados del cráneo. No solo ello, también va a ser afectado, queridos amigos y amigas, el hueso occipital. Un hueso occipital que tenemos aquí en la parte de atrás. Ahora, estamos hablando frontal, parietal, temporal y parietal. Y el occipital. Pero ahí no queda todo. No se olviden ustedes que los temporales están unidos a un hueso llamado esfenoide. Esfenoides. El temporal, repito, reitero, está unido al hueso llamado esfenoides. El esfenoide también fue afectado por este casquete de corona de espinas. Y ahí no queda todo. El esfenoide, a su vez, está unido a un hueso llamado etmoides. Etmoides. Más o menos a esta altura. También será afectado por espinas, como lo dije anteriormente y lo reitero ahora, entre 2 a 3 centímetros de longitud. Si sacan su cuenta, prácticamente todos los huesos que conforman, que posee el cráneo, que son en total 8, y están unidos por las famosas cisuras, van a ser afectadas también. Y no se olviden a su vez que la pérdida de sangre será en abundancia, en gran hemorragia, fluidos, agua y en especial sangre, porque nuestra cabeza, nuestro cuero cabelludo, está formado por vasos capilares en cantidad. Si solamente saquen su cuenta ustedes, queridos amigos, para redondear la idea, si solamente afectándonos, teniendo un trauma, una rotura, una laceración, una herida en nuestro cuero cabelludo, solo una herida, la cantidad de sangre o hemorragia que emana de él es profusa. Imagínense las espinas que prácticamente afectaron todo el cráneo, por la cantidad de espinas que tenía este casquete, y no una corona, como siempre nos hicieron creer, y hasta en imágenes, óleos o pinturas, entre otros, así lo observamos hasta ahora.
Interesante, ¿verdad? Así fue, queridos amigos y amigas. La coronación de espinas, que en realidad fue un casquete, lo que atravesó nuestro Señor Jesucristo. Y para poder entender mejor aún de lo que hemos visto anteriormente, de lo que este modesto servidor ha explicado en estos momentos, ahora vamos a escuchar, vamos a ver la versión del staff de médicos de la famosa clínica Stella Maris. ¿Qué nos dicen acerca de la coronación de espinas de Cristo? Pasemos a este staff de médicos, conozcamos su explicación médicamente hablando, anatómicamente y biológicamente, a la cual agradecemos mucho a este staff de médicos que gentilmente refuerzan, apoyan y mejoran la idea, esta vez acerca de la coronación de nuestro Señor Jesucristo en su pasión. Pasemos a los médicos de la clínica Stella Maris. Adelante, por favor. ¡Hey! ¡La tengo! ¡La corona de un rey! Los romanos, no contentos con el castigo dado a Jesús, continúan su burla hacia él por llamarse Hijo de Dios y lo coronan, pero no con una simple corona de espinas. Tomando en consideración los aportes científicos de la sábana santa de Turín, nosotros vemos que ha sido colocado un casquete, no una corona, sino un casquete, de tal manera que nosotros tenemos una mayor superficie de agresión al cuero cabelludo. Estamos hablando de instrumentos punzantes, que son las espinas, y estas espinas son colocadas primero con fuerza, y al colocarse con fuerza van a destruir estructuras, tanto vasculares como estructuras nerviosas. Igualmente, para que se quede bien fija el casquete, este es generalmente acomodado mediante movimientos de rotación, lo cual permite que se ejerza un mayor daño, tanto en las estructuras del cuero cabelludo como en el periósteo. Se habla de 52 heridas punzantes, y estas 52 heridas punzantes evidentemente marca un gran deterioro, no solamente a nivel de piel y debajo de la piel, que es el tejido celular subcutáneo, lo que es el cuero cabelludo, sino es la zona del cuero cabelludo es una zona muy irrigada, y lamentablemente 52 heridas punzantes han provocado una profusa hemorragia determinante de su deterioro clínico, y por lo tanto produciendo una anemia aguda y marcada en el transcurso de su calvario. Seguidamente lo han golpeado muchas veces, lo han golpeado de tal manera que han producido una conmoción cerebral. Los golpes en la cabeza ocasionan movimientos dentro de la caja craneana. El cerebro se va golpeando contra la caja del cráneo. Estos continuos golpes se producen un edema, un aumento del líquido dentro del cerebro, y esto puede producir lógicamente un aumento de la presión dentro del cráneo, y obviamente pueden producir también algunas alteraciones que se verán de acuerdo a la severidad del caso. Ahora nos toca conocer cómo Cristo llevó a cuesta o cargó su cruz. Y voy a partir el estudio, el análisis, la investigación y los datos que a continuación voy a compartir con todos ustedes, queridos amigos, señalando lo que dice el Evangelio. Dice lo siguiente: tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió hacia el lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Juan capítulo 19, versículos 16 y 17. Habían fracasado todos los intentos para salvarle, y Pilato lo condenó a morir crucificado. Según la costumbre romana,
dictada la sentencia, había que ejecutarla de inmediato. El reo había perdido todos sus derechos civiles y sociales, y ante este absoluto desamparo, había que hacerlo desaparecer. Como el lugar de la ejecución estaba a las afueras de la ciudad, Jesús tuvo que recorrer el camino entre el pretorio y el Gólgota, distante uno de otro aproximadamente 1 kilómetro. Aunque no se conoce el camino exacto recorrido por Jesús, hay que decir que la costumbre romana era conducir al reo por las calles principales de la ciudad a fin de amedrentar a la gente. Este es el motivo por el cual la tradición, y solo la tradición, nos enseña una vía dolorosa concreta. Como nos dice Plutarco, la ley romana obligaba al reo llevar su cruz, y ya se ha escrito bastante sobre cómo era esta cruz. Pero acá viene lo interesante señalado por Plutarco. La cruz se hacía en el lugar de la ejecución, donde estaba permanentemente clavado el palo vertical llamado estipes, que servía para muchas ejecuciones. Jesús tuvo que llevar simplemente el palo horizontal, conocido con el nombre de patibulum. Jesús no cargó con la cruz completa, como siempre nos hemos creído y nos han hecho creer. Ahora bien, era lógico que Jesús no pudiese cargar con la cruz al completo, ya que ese no era la costumbre romana y porque su estado físico no se le hubiera permitido. Aún así, el recorrido fue durísimo. El patibulum tendría unos 2 metros de largo y pesaría unos 40 kilos, ya que tenía que ser grueso y fuerte, pues debía soportar el peso del cuerpo y los movimientos bruscos realizados por los crucificados a fin de no morir de asfixia. El estipes estaba clavado en el Gólgota, pero tendría que tener más de 2 metros de largo y no pesar menos de unos 70 kilos. Debido a su lamentable estado físico, Jesús jamás hubiera podido soportar 100 kilos de peso durante el trayecto. Debido a las torturas a las que había sido sometido desde la misma noche de su prendimiento, Jesús sufría una agresiva anemia como consecuencia de la pérdida de sangre. Esto, unido a la pérdida de líquido corporal producido por la sudoración y respiración durante 2 largos días, le había producido una insuficiencia respiratoria también muy grave y una severa pérdida de tensión arterial, por lo que incluso le costaba muchísimo trabajo mantenerse de pie. Además, en todo ese tiempo no había ni comido ni bebido, y como consecuencia tendría una bajada de azúcar en sangre, hipoglucemia, que hizo estragos en su fuerza física. Pero había más, ya que la insuficiencia respiratoria producida por la flagelación habría lesionado gravemente sus pulmones y sus bronquios. Su fiebre era altísima y sus heridas se inflamaban e infectaban. Este cúmulo de cosas hacía que su visión fuera borrosa, que se tambalease, que se cayese. El mismo evangelista lo dice: obligaron a uno que pasaba, llamado Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que llevase la cruz. Así lo señala Marcos en su Evangelio, capítulo 15, versículo 21.
Antes de ponerse en camino, le quitaron la púrpura y le pusieron su túnica. Esto tan simple hizo que todas las heridas comenzaran de nuevo a sangrar. Las costumbres romanas eran conducir al reo desnudo hasta el lugar de la ejecución, pero los evangelios dicen expresamente que eso no se hizo. Le quitaron la clámide, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificar. Así lo señala San Mateo en su Evangelio, capítulo 27, versículo 31. ¿Lo hicieron por pudor? ¿Lo hicieron por compasión? Esas son dos grandes preguntas que nos hacemos. Y la respuesta es muy simple: no, en absoluto. A los condenados se les desnudaba para flagelarlos antes de ejecutarlos. Pero esta flagelación se hacía durante el camino, o sea, tendría que haberse hecho desde el pretorio hasta el Calvario. Pero Jesús ya había sido flagelado previamente de manera bárbara y brutal, y la ley no permitía repetir la flagelación. Por eso lo vistieron. Flavio Josefo añade otra explicación diciendo que los romanos eran condescendientes con las costumbres de los pueblos a los que sometía, y sabemos que en Israel no se ejecutaban a los reos completamente desnudos. Los romanos nunca fuerzan a los pueblos sometidos a quebrantar su ley patria. Así lo señaló alguna vez el gran historiador Flavio Josefo. Le colocaron el patíbulum sobre sus espaldas, rozándole la nuca, y los brazos, atados con cuerdas, los extendieron sobre él. Las extremidades derecha de la cuerda rozaba el cuerpo por delante a fin de ser atada al pie izquierdo. Esto hacía que la cruz no fuera recta sobre la espalda, sino que estuviese ladeada y por tanto más difícil y dolorosa de llevar. Así atado, estaba completamente indefenso. Si caía, lo hacía de bruces, y si los insectos acudían a las heridas, no podía defenderse. Seguro que Jesús cayó más de una vez durante el camino. La tradición nos dice que cayó 3 veces, y en estas caídas, al golpear el casco de espinas contra el suelo, harían penetrar aún más las mismas dentro de su cuero cabelludo, y las costras que recubriesen las heridas se volvieran a romper. La comitiva se puso en marcha al mando de un centurión, que aunque debería llevar 4 soldados, al ser 3 los condenados, estos debieron ser 12. Uno de ellos portaba el titulus, que escrito en latín, hebreo y griego, decía la causa de la condena de los 3 reos. Muy posiblemente Jesús llevó colgado al cuello el titulus más pequeño, en el que leía su propia condena: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Ese titulus lo acompañó, como era de costumbre, hasta que el cadáver fuera sepultado. Pero si el reo se negaba a caminar, y por si no podía hacerlo, era costumbre atarle una cuerda gruesa al cuello o a la cintura, de la que los soldados tiraban si lo consideraban necesario, cosa que seguro que hicieron con Jesús, dado que, por sus condiciones físicas, seguro que no podía caminar. Probablemente algunos de esos tirones provocaron algunas de sus caídas. Cuando comprobaron que Jesús realmente no podía más,
fue cuando dejaron de tirar, le quitaron el patíbulo y se lo dieron a Simón de Cirene, como dicen los evangelios. Eso no lo hicieron por compasión, no lo hicieron por lástima, lo hicieron porque la ley obligaba a que el reo llegase vivo al lugar de la ejecución. Tenía que ser crucificado estando vivo. Si no hubiera sido así, el peso de la ley caía sobre el propio centurión. Así que muy probablemente, además que quitarle la cruz y las ataduras, 2 soldados lo agarrarían por los costados para que llegase por su pie vivo al Calvario. Pero este camino, siendo terrible y doloroso, no quedó aquí. Jesús no solo sufrió físicamente, sino que también sufrió moralmente. El camino estaba lleno de personas que habían pedido fogosamente su muerte y que, asusados por los sacerdotes y el Sanedrín, aprovechando su paso, lo insultaban y le decían barbaridades. Esto era inhumano y Jesús también lo padeció. Pero también sabemos que entre estos mirones habían personas que se compadecieron de él. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se podrá decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos, porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? ¿Qué se hará? Lo señaló alguna vez el evangelista Lucas, capítulo 23, versículo 27 al 31. El hecho de que Jesús estuviese moribundo y que le quitasen el madero y ayudasen a llegar al Calvario puede hacernos pensar que el camino se hizo más largo de lo que era habitual. Hay exégetas bíblicos que llegan a decir que Jesús caminó esos 1000 metros en algo más de 2 horas. La tradición nos dice que durante el camino, una mujer llamada Verónica, saliendo entre la multitud, le limpió la cara llena de sangre, sudor y polvo, y que el rostro de Cristo quedó impreso en ese paño. Sobre este tema ya hemos escrito, o mejor dicho, ya han escrito muchos conocedores versados en el tema anteriormente, y en gran parte en muchas investigaciones hechas a la postre. Es así que, queridos amigos y amigas, hemos conocido la verdad acerca de cómo Jesús llevó a cuesta su cruz, o cargó su famosa cruz, que en realidad era solo el madero horizontal llamado patíbulum. ¿Cómo están, queridos amigos? Nos volvemos a encontrar una vez más, esta vez para aclarar un enigma, una gran pregunta, un gran misterio para otros, acerca de la cruz que a cuestas llevó nuestro Señor en su pasión, o que lo cargó, desde el lugar donde fue ajusticiado, sentenciado, condenado por el procurador de Jerusalén o gobernador de Jerusalén en ese momento, Cayo Poncio Pilatos, y el último reducto donde va a ser crucificado, la famosa montaña o monte de la calavera,
en las afueras de la ciudad de Jerusalén en ese momento, lugar que también los judíos de entonces lo conocían con el nombre de Gólgota. La pregunta es, y acá viene la aclaración a su vez, de acuerdo a la investigación científica, arqueológica, histórica, que modestamente se ha hecho, sumado con la medicina forense, que nos dice el famoso signo de el santo sudario, manto de Turín, sábana santa, como quieras llamarlo tú, sobre este hecho. Miren ustedes, queridos amigos, luego que Cristo fue flagelado, se burlaron de él, ciñendo en su cabeza, como lo vimos anteriormente, la famosa corona de espina, que más que una corona fue un casquete, como ya lo saben, afectando completamente su organismo. Prácticamente Cristo estaba irreconocible. Órganos internos, órganos blandos, sistemas, fluidos, electrolitos como sales minerales, agua, sangre, era un desastre, era un caos. Físicamente Cristo estaba completamente maltrecho. Ahora Cristo tenía que llevar a cuesta su cruz, y realmente fue una cruz. Como pueden ver al costado mío, tengo maderos, y ahora van a ver por qué lo tengo al lado de mi persona. Y a su vez tengo otro madero, en este caso en forma de una T mayúscula, como pueden apreciar. ¿Por qué tengo estos maderos al costado mío y esta especie de cruz, una T mayúscula, también lo tengo en mi mano? Para explicarles a ustedes, queridos amigos, si lo puedan entender mejor, haciendo este tema, este punto, en forma didáctica, para que sea entendible y comprensible por todos ustedes. Primero, decirles que Jesús, Cristo, Mesías, Señor, Maestro, Dios, como quieras llamarlo tú, nunca cargó la cruz completa. Ese es un error histórico. La arqueología y las investigaciones históricas nos dicen otro. Miren, lo que realmente Cristo carga es el patíbulum. Así como lo escuchan, el patíbulum. ¿Qué era el patíbulum? Venía a ser el madero horizontal, transversal, que comprende la cruz. Repito, reitero, se llama patíbulum. Y es decir, Cristo lo lleva sobre su nuca, de esta forma. Así lo lleva Cristo. No solo Cristo, sino también todos los condenados a muerte. Ojo, no romanos, porque el romano, la pena de muerte, la pena capital para los nacidos en Roma, era la decapitación. En cambio, a los que tenían otra nacionalidad, como judíos, por ejemplo, caso Cristo, la pena capital, la pena de muerte en la antigua Roma, era la crucifixión. Yo quiero dejarlo en claro. Y lo que cargaba en forma de castigo, en forma de tortura, en forma de vejación, de humillación, de segregación, el condenado judío llevaba el patíbulum sobre su nuca, y encima de ellos
como pueden verlo, a cada lado iba sus brazos y manos. La pregunta es, ¿y el madero vertical parado? ¿Dónde estaba, profesor Manuel? Ese madero vertical, acá tengo un modelo, iba clavado al suelo, a la tierra, y se llamaba estipes. Se conocía con el nombre de estipes. Ya estaba clavado en el lugar donde iba a ser crucificado. Y el estipes, el madero vertical parado, inamovible, fijo, era utilizado para otros castigos más. Entonces, lo que Cristo lleva a cuesta, lo que carga, así como los dos ladrones, Dimas y Gestas, que lo acompañaron, y junto a él en el Gólgota luego serán crucificados, uno a cada lado, lo que lleva es el madero transversal, horizontal, llamado patíbulo. Hablemos pues, queridos amigos, acerca del patíbulo. Datos interesantes. ¿Cuánto medía de longitud de largo de extremo a extremo? De extremo a extremo, el patíbulo. Su medida se calcula entre 1,50 a 1,80. Otros señalan hasta 2 metros de longitud, de extremo a extremo. 1,50, 1,80 y algunos, repito, reitero, señalan que hasta 2 metros de longitud de extremo a extremo de largo. Lo que llevó a cuesta de esta forma el condenado, esta vez Cristo, Jesús. ¿Cuánto pesaba el patíbulum? Se calcula que el patíbulum pesaba entre 34 a 57 kilogramos. 34 a 57 kilogramos. Y era un madero grueso. Probablemente tenía esa forma, pero en mayor longitud, mayor tamaño y mayor grosor. Lo muestro a ustedes para que puedan tener una idea un poco más clara sobre este acontecimiento. ¿Por qué tenía que ser grueso? Por algo muy sencillo, para que soportara el peso de la persona a ser crucificada. Y si éste se moviera, no se viniera abajo. Tenía que ser grueso, resistente, de gran diámetro, de gran grosor. Así como este madero, para que tengan una idea más exacta. Ahora hablemos del estipes, que es similar a este. El estipes, que es el madero, repito, observen, vertical, parado, ya clavado en el lugar a ser crucificado el condenado, esta vez Cristo, y los ladrones que le acompañaron a él, Dimas y Gestas, clavado, acuñado en el monte de la calavera, o también conocido como Gólgota. ¿Cuánto del alto tenía? De arriba hacia abajo o viceversa. Se calcula entre 1,80 a 2,40 metros de altura. Repito, 1,80 a 2,40 metros de altura. ¿Cuánto pesaba el estipes? No menos de 70 kilogramos. No menos de 70 kilogramos. Acá viene lo interesante, queridos amigos. Si ustedes suman el peso del patíbulum, es decir, el madero transversal, horizontal, y el estipes, el madero vertical parado,
acá viene lo interesante, y que unido, llegado al Gólgota, como puede ver, forma una cruz. Unido, si lo suman, hacen una simple suma, un proceso, una operación aritmética, te va a salir más de 100 kilos que en la situación del condenado por el estrago que había atravesado en ese momento nuestro Señor Jesucristo, era imposible que cargara ese peso en la condición en la cual se encontraba. Por eso no tiene lógica, no hay razonamiento. La arqueología y la historia demuestran lo contrario, como lo que acabamos de ver. Ahora acá viene lo bueno, para redondear la idea, queridos amigos. Algunos señalan, y eso lo vamos a aclarar mejor aún en el siguiente capítulo, en la siguiente parte, acerca de la muerte científica de Cristo, cuando conozcamos acerca de su crucifixión y muerte a la vez. Algunos señalan para que la persona crucificada, caso Cristo llegando al Gólgota, no muriera por asfixia a ser clavado al madero, tanto en sus extremidades superiores, sus brazos. ¿Qué pasaba con sus pies? Algunos señalan que en la parte final, en la parte inferior del estipes, había un madero colocado en él para que soportara los pies del condenado, y en él se sentara, en él soportara su peso corporal por gravedad, y no muriera por asfixia, durara su tormento buen tiempo, como lo que pasó con Cristo, que duró aproximadamente 3 horas antes de morir. Ese madero que colocaban al final del estipes, en la parte inferior, donde iba a soportar los pies del condenado, se le conocía como sedile o sedelum. Sedile o sedelum. Otros señalan, y parece ser que esto es cierto, de acuerdo a las evidencias arqueológicas halladas últimamente, que los condenados a muerte por crucifixión, caso Cristo, el más emblemático, realmente sus pies no se sostuvieron en el sedile o sedelum, sino más bien sus pies fueron colocados a ambos lados del madero, del estipe, y clavados a él por el tobillo. Así como lo escuchan, queridos amigos. Y en la siguiente parte, en el siguiente capítulo, cuando conozcamos, hablemos acerca de la crucifixión y muerte de Cristo, ahí aclararemos esta evidencia, aclararemos esta información, esta idea. Y acá viene lo interesante. Los romanos crucificaban, usaban 2 tipos de cruces. Fíjense ustedes, la primera podía tener forma de una cruz, una forma de T minúscula, como pueden apreciar en esta cruz, en este madero entrecruzado que llevo en mis manos. Pero también los romanos usaban este tipo de cruz en forma de T mayúscula, llamado tau en latín romano, de donde deriva el nombre de nuestro alfabeto españolizado, castellanizado, del famoso tau, una de las formas de cruces que también los romanos hacían uso de él. Y ahí no queda todo. Algunos señalan que los romanos también crucificaban solamente en el estipes, es decir, únicamente en el madero vertical. Los brazos extendidos del condenado en la parte superior donde era clavado. Así es. No en forma de cruz. Se han encontrado casos
arqueológica e históricamente hablando. Y otro más, queridos amigos. Algunos señalan que los romanos también crucificaban en troncos maderos de árboles. El cuerpo extendido, brazos y piernas clavados a él. Y para finalizar esta información, este hecho, decirles que la persona crucificada, muchos creen que la cruz era altísima, pero ya sabemos que el estipe podría llegar a lo mucho a los 2,40 metros de alto, como lo mencioné anteriormente y lo ratifico ahora. Es decir, el condenado a muerte, el crucificado, sus pies no estaban a gran altura, como imágenes, óleos, pinturas, entre otros, siempre nos han hecho creer al verlos. Y por último decirles que Cristo tuvo que cargar ese madero. Hoy sabemos que es la parte transversal, horizontal, llamado patíbulum. 1 kilómetro, 1000 metros, desde el lugar donde fue condenado a muerte por Cayo Poncio Pilato, hasta el último reducto que lo vio morir, el monte de la Calavera, Gólgota, en las afueras de la ciudad de Jerusalén de entonces. A una distancia de 1000 metros, 1 kilómetro, se encuentra este lugar. Ahí fue crucificado Cristo, que según los investigadores, por la penuria, el caos y los estragos que sufría, para llegar al lugar de su crucifixión, demoró aproximadamente 2 horas. Se cree, se conoce ello. Y llevaba probablemente en su cuello el titulum, un madero pequeño que va a ser colocado en la parte superior de su cruz. Acá, en la parte superior, se llama titulum, título castellanizado, españolizado. El titulum, escrito en latín, hebreo y griego, decía la letra: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Para poder entender mejor este hecho, cómo fue que llevó Cristo su cruz a cuesta, vamos a dar paso al staff de médicos de la famosa clínica Stella Maris, que nos aclarará más aún lo que acabamos de explicar a continuación. Así que, queridos amigos, pasamos al staff de médicos, a la cual le agradecemos mucho su apoyo en este documental y que nos aclaren mejor la idea acerca de cómo Cristo llevó a cuesta su cruz, cómo lo cargó. Pasemos pues al staff de médicos de la clínica Stella Maris. Escuchemos lo que dicen los médicos. Adelante, mis queridos galegos. Jesús tiene que caminar hacia el monte Calvario, o Gólgota, que está en las afueras de Jerusalén, y donde será finalmente crucificado. Lleva sobre sí el patíbulum, que tiene 50 kilos de peso. Cuando Jesús es llevado para ser crucificado, ya es una persona politraumatizada. Es una persona que ha recibido ya golpes en la cabeza, golpes en el cuerpo, flagelación completa, es decir, tiene múltiples heridas en el cuerpo. El momento de hacerlo caminar hacia el monte Calvario es le colocan el patíbulum, que es la parte transversal de la cruz donde va a ser crucificado, le colocan en el cuello, le amarran los brazos
y le bloquean la forma de defenderse cuando sufre caídas. Entonces tenemos una persona amarrada que al caerse dobla las rodillas, se golpea las rodillas, se hace herida las rodillas y también se golpea la cara sin protección porque no puede protegerse. Generalmente cuando uno se cae se protege poniendo los brazos, pero en este caso no podía porque tenía amarradas las manos. Tuvo que caminar, y este caminar con un peso atrás de él fue en un estado clínico basado en ¿qué? Uno, pérdida de sangre. Esta pérdida de sangre motivó anemia. Esta anemia, que fue aguda, en la cual la hemoglobina cae a niveles inferiores, ha podido manifestarse en una hipotensión, o sea, baja de presión sanguínea, taquicardia, porque el paciente puede manifestar palpitaciones, porque el corazón no responde ante una cantidad definida de glóbulos rojos que están evidentemente disminuidos, puede manifestar por una hipotensión, baja de presión sanguínea y a la vez eso producir en el paciente una sudoración profusa. Incluso si el paciente puede mantener el caminar de esta forma con hipotensión y con taquicardia, puede llevar en determinados momentos a lo que nosotros llamamos lipotimia o pérdida del estado de conciencia motivado por este deterioro marcado de sus funciones vitales. En la zona de la columna, que es la parte primordial, el eje del cuerpo, es la que mantiene a la persona erguida. Al haber tanta flagelación, hay acumulación de sustancias bioquímicas en el cuerpo que van debilitando a la persona. Esto condiciona pues que la musculatura no esté en su total rendimiento y le bloquea pues el buen desempeño de este músculo, condicionando de que la persona sufra caída, pues la gravedad le gana. Entonces, como nosotros vemos, es una persona sumamente deteriorada desde el punto de vista físico y que ha atravesado una serie de pasos y caminar en la cual lamentablemente su estado físico no lo acompaña. El encuentro con María, su madre, es uno de los momentos más dramáticos que vive Jesús camino hacia el Monte Calvario y que minan su estado emocional. Jesús, en este momento en el cual podemos evidenciar que se encuentra con su madre en un proceso de angustia extrema, en un proceso de deterioro físico marcado, definitivamente impacta en el sufrimiento que pueda tener esta persona en camino al Calvario. El miedo, la angustia, el sufrimiento o la emoción de encontrar a un ser querido en un estado de trauma físico es importante para evaluar el deterioro físico de un ser humano.